Vamos con la tercera hora de esta mañana en Es Radio, después de las noticias, para comentar más que el debate, el follón de ayer por la noche que tuvo lugar en la sede del Nodo, como ahora podrán comprobar. La antigua sede del Nodo, porque el Nodo moderno era muy bueno. Y luego además, Matías Prats Senior, o sea, Matías Prats abuelo, hablaba muchísimo mejor que Campo Vidal, que apenas podía balbucir, tropezaba con las vocales, las consonantes, pero sobre todo con el tiempo. Bueno, hoy en la tertulia tenemos a Eduardo Inda, a Dieter Brandau y a Alejandro Vara, y hablaremos de esto. Nadie está de acuerdo. Nadie está de acuerdo. Hay quien piensa que ganó Pedro Sánchez, hay quien piensa que perdió Pedro Sánchez, entre los que me cuento, hay quien piensa que perdió Rajoy, hay quien piensa que ganó Rajoy a Pedro Sánchez, pero que perdió con los emergentes, hay quien piensa que perdió Rivera, hay quien piensa que ganó, viendo a Mariano cómo se quedó, hay quien piensa que ganó Pablemos porque Pedro Sánchez es un faltón y el otro es un sicario bolivariano. Pero hay que reconocer que pinta la mona mejor. En fin, lo veremos. Querrán ustedes saber cómo está el tiempo. Esto es fundamental para salir a la calle. Bueno, ¿se acuerdan de ayer, no? Bueno, pues hoy igual, pero igual, ¿eh? Este es el marasmo bipartidista del tiempo. Nubes en Galicia, llueve un poquito en Palencia, yo creo que esto es por Arconada. Es un elogio a Andrés Arconada, que el románico puro de Palencia, el más puro del mundo, con un poco de lluvia ya es. Esto es calidad de vida. Frío de narices, pero qué calidad estética. Bueno, las temperaturas empiezan a subir. Yo creo que hasta el domingo nos vamos a poner aquí tropicales. 9 grados en Madrid, camino de 16, 18, ojo. Máxima en Canarias, 23 grados en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, pues 1 grado, honrado, noble, pero 1 grado es lo que tenemos en Teruel. Y así está el tiempo. Iberdrola es número 1 del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002, Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Bueno, vamos con Maite Loureiro y Sara Sanz a contarles lo que sucedió ayer en ese debate del que fueron excluidos 2 de los candidatos, de los 4 candidatos que pueden ganar las elecciones. Como para desgracia de Campo Vidal y de este montaje siniestro de los jubilados de oro del periodismo, todos con negocios, siempre concesiones, radios, televisiones, etcétera. Para desgracia de ellos, pues hubo antes un debate, hubo un sálvame de 4, con la bailonga de Vice haciendo de Marianito Pinedo. Pero fue un debate, porque había un periodista, Vicente Vallés, y había una protagonista que era Ana, la de Pablemos, vamos, para entendernos, la señora del señor. Pero eran periodistas, y aquello fue un debate. Y cuando el moderador veía que uno se pasaba de la hora o se pasaba de tema o le insultaba al otro, sin datos, pues intervenían. Es más, hacían preguntas inteligentes. Es que las preguntas más interesantes no fueron las que se hicieron los candidatos entre sí, es lo normal para ponerse en dificultades. No, son las que le hizo Vicente Vallés a cada uno de ellos. Ana Pastor, o Pastoremos, pues estaba en el elogio de Ana Pastor, que es en el que vive instalada, muy bien. Aún así, pues hombre, parece una periodista espectáculo. No llega al nivel de Jorge Javier, pero está un poco por encima de Paz Padilla. Pero era un debate con moderadores que estaban para animar aquello. Lo de ayer, bueno, mejor, si ustedes no lo vieron, óiganlo. Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. Saludos cordiales a los que nos siguen. En esta campaña ha habido muchos debates, afortunadamente. Ha habido debates a 9, a 7, a 6, con 5 candidatos, con 4, con 3, y también es lógico que haya con 2, y de ahí este cara a cara.
Mariano Rajoy, don Mariano Rajoy, buenas noches. Buenas noches. Don Pedro Sánchez, secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Es su primer debate, pero vamos a ello. ¿Y qué es esto? ¿Es Eurovisión cuando la boda de Fabiola? ¿Es Viaje al fondo del mar, el Sibiu? Faltaba el glup, 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 glup. Problema con las consonantes, se debía a un catarro, una gripe mal curada. ¿O es simplemente que esto era pues, una cosa polvorienta? ¿Cómo era el debate? El debate era un tongo. Era un tongo del que estaban excluidos los verdaderos problemas que tiene cada uno de ellos. Porque el problema de Pedro Sánchez se llama Pablo Iglesias y el problema de Mariano Rajoy se llama Albert Rivera. Y eso no ha habido debate. ¿Por qué? Porque se hacen los debates que quiere el presidente del gobierno. Que esto se le olvidó, dice, ha habido muchos debates. ¡Ja! ¡Ja! ¿Cuántos debates ha habido con Mariano? Ninguno. El de ayer y porque Mariano había querido. ¿De qué habla Campo Vidal? ¿De qué habla? Es una mentira, es una trola, es el periodismo tramposo del bipartidismo fraudulento. Bueno, y además, cuando empiezan a atizarse, el tío es incapaz, no tienen autoridad por una razón. Alguno dirá, ¿será por razón de la edad? No, porque debe ser poco mayor que Mariano. No, es porque están acostumbrados a obedecer. Es que se callan y les atizan una televisión o dos y 27 licencias de radio. Es que ha sido siempre así desde hace 30 años. Y por desgracia, ese es el sistema que sigue vivo. Ya veremos si sigue vivo el sistema después del numerito de ayer. Porque lo de ayer fue un número. Ahora, lo que no he visto nunca en ningún país donde hay debates, Mariano, diga lo que diga este señor del pasado, el David Cuedo, el bisabuelo de Matías Prats, diga lo que diga, no debatió. Cuando era el candidato del gobierno 2004, no quiso debatir con el jefe de la oposición. No hubo debates. Eso de yo debato con el jefe de la oposición, mentira. No quiso debatir y no debatió. Como se veía venir el peligro de ZP, porque ya estaba en la calle con el Prestige, la guerra de Irak, etcétera, yo recuerdo haberle dicho en una emisora que entonces ganaba dinero, haberle dicho, Mariano, no un debate, ni dos, ni tres, 14 debates. Si quieres preservar los fines de semana para descansar, 10 debates por temas, que es como se hacen los debates de verdad. Vamos a hablar de impuestos, 1 hora. Y 1 hora con un moderador es 10 minutos. Venga, a ver, ¿usted qué dice? Aquí, ahora peleen. Alto. Pip, quieto. ¿Qué es eso de que lleva en el bolsillo $10.000? A ver, ¿lleva usted en el bolsillo $10.000? No los lleva. Fuera. Esto es un moderador. Un moderador modera. ¿Qué hace un árbitro? Pitar penalti. Ayer le acusó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy de ser un ladrón, de ser indecente, por esa confusión entre lo sexual y lo económico que aqueja mucho a los socialistas, en especial de esa generación, que no distinguen entre honradez y honestidad. Lo diremos para las víctimas de la LOCSE. Toda la vida de Dios en España, bueno, de Dios, e incluso después del Papa peronista, honradez es lo que se refiere al bolsillo. Honestidad es lo que se refiere a la entrepierna y al aledaño. O sea, alguien puede ser honrado y, sin embargo, pues engañar a su señora, a su marido, etc. Es decir, no es muy honesto, pero es honrado, no roba, no se lleva el dinero público. En España, honrado es el que no toca el dinero público. Y, por lo tanto, muere pobre. Y, sin embargo, puede tener una vida muy licenciosa. Es decir, puede ser bastante indecente y, sin embargo, ser honrado. Con esta confusión, que es un anglicismo entre honradez y honestidad, bueno, pues Pedro Sánchez, que es analfabeto en ciencias y totalmente analfabeto en letras, pues le llamó indecente a Mariano. Hombre, Mariano se podrán decir otras cosas, pero yo, salvo Viri, no se le conoce mujer alguna. Mona Viri, yo la conocí de joven, muy mona. Agradable. Borde como su marido, porque al final, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. La última vez la encontré en un tanatorio y me echó la bronca por criticar a su marido. Bueno, gajes del oficio. Pero vamos, no se le conoce más. Este tocho de libro, que son 700 páginas, Los años perdidos de Rajoy, aquí cuento cuando conozco a Rajoy.
Y le digo a Pío Cabanillas, que es el más listo de Galicia, tal vez de España. Digo, ¿y qué le gusta a Mariano? ¿Qué le gusta? Dice, hombre, tienes que conocer a Mariano, es un tío curioso, está ahora de vicepresidente, como Barreiro va a montar la moción de censura para echar a Albor, pues lo ha mandado ahí Fraga. Digo, ¿pero cómo se lleva con Albor? Fatal. Dice, con Fraga mucho peor. Digo, entonces se va bien con nadie, ¿no? Romay, que es su mentor y tal. Digo, ¿pero qué le gusta a Mariano? O sea, pues no se sabe. Digo, ¿y entonces por qué está en política? Y dice, pues está ahí. Pero esto está en la transcripción real de mi conversación con Pío Cabanillas, Gallas. Digo, ¿y qué le interesa? ¿Le interesa el sexo, el dinero? O sea, ¿qué le interesa? Sí, no se sabe. Pero es que se retirará, si Dios quiere, de la vida política o no, este año o dentro de año y medio, que es lo que yo creo que vamos a una legislatura de un añito, y no sabremos muy bien qué le ha interesado. Ahora bien, yo que he dedicado muchos años a hablar bien cuando Mariano defendía lo que yo creo que hay que defender, y mal cuando Mariano ha traicionado lo que decía que había que defender. Lo que no diría nunca es que Mariano no es una persona honrada. Yo puedo decir que Mariano es el responsable máximo de la corrupción, porque ha corrompido del todo, ya estaba casi corrompido, pero corrompió del todo el sistema judicial. Y esa es la base de la corrupción, que los jueces no sean independientes. Y Mariano es el que remató la tarea que comenzó a edificar Felipe González en 1985 con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando, en contra de lo que dice la Constitución, empezaron los políticos a nombrar más jueces de los debidos. Los jueces deberían nombrarlos los jueces, ser autónomos y ya está. El Parlamento está para parlamentar. Es más, alguno incluso puede que aprenda a hablar. Está para parlar. Parlar es hablar. Para eso. Pero Mariano no es un ladrón. Entonces, llamar ladrón a Mariano es, aparte de injusto, es una estupidez. Tú puedes decir que ha garantizado la corrupción, que el caso Bárcenas, como dijo el faltón, este matón, que es un zapatero matón, Sánchez, debería haber dimitido, naturalmente. ¿Y por qué no presentó una moción de censura el señor Sánchez cuando no dimitió? O sea, ¿por qué no lo hizo? Porque, vamos a ver, o sea, en el PP han robado, pero es que en el PSOE inventaron el latrocinio. O sea, es que en el PP han robado, pero el PSOE es la cueva de Alibaba. Mariano tuvo que dimitir por el SMS de Bárcenas, sin ninguna duda. Pero Felipe tuvo que dimitir e ir a la cárcel por los GAL. Aparte por todos los casos de corrupción que fueron infinitos del felipismo. Pero hombre, es que ¿quién habló? Que a la casa honró. Pero si tú vas a un debate y dices, Mariano, eres un ladrón, tienes que llevar las pruebas. Y si no, el moderador, salvo que sea de escayola, que es lo que pasaba ayer, que era como un gato de escayola, un gato ya muy antiguo, se había roto 3 veces, le veían las costuras, una cosa lamentable, y ponías ahí y sonaba un disco de piedra, una cosa horrible. El moderador le dice, vamos a ver, señor Sánchez, usted está llamando ladrón al presidente del gobierno. ¿Tiene alguna prueba? Porque la de la corrupción y tal ya lo ha explicado. Tenía que haber dimitido por el SMS de Bárcenas. No sé por qué no presentó una moción de censura, que es lo que le hubiera preguntado un periodista, no un gato de escayola, pero en fin. ¿Pero tiene usted alguna prueba de que este señor aquí ha robado? No, pues haga el favor de no insistir y pídale disculpas, porque es que se va a levantar y se va a ir. Es más, si tuviera lo que hay que tener, se habría levantado, se habría ido y nos quedamos. América, Asia, África y Oceanía se quedan sin debate. ¿Qué hacía el moderador? Hay Cataluña, hablemos de Cataluña. Decía, pero que le está llamando ladrón. Que el otro dice que se va, que no se lo tolera, y el otro dice que sí, un indecente. Y tú no. Pues yo no nos levantamos de aquí sin hablar de Cataluña. Pero por los clavos de Cristo. Es que yo creo que hay cosas, una cosa no quita la otra. O sea, Mariano es responsable de la corrupción de su partido, porque es el presidente, por haber nombrado tesorero a Bárcenas y sobre todo por haber acabado de corromper el sistema del Poder Judicial, que es la garantía de la lucha contra la corrupción. Por eso es por lo que no se debe votar, en mi opinión, a Mariano Rajoy. Ahora bien, que lo diga Pedro Sánchez,
Que lo diga el partido que comenzó la corrupción del sistema del Poder Judicial para tapar los casos de corrupción. El que creó la Fiscalía Anticorrupción para proteger los casos de corrupción del PSOE. Es que tiene bemoles. Y además, que hable de Bankia, un tío que se dio a sí mismo, que era consejero de Bankia, un crédito. Él mismo se dio un crédito en Bankia y se citaba a rato, pero si a rato lo detuvo Soraya con Montoro en una operación para limpiar la imagen que le salió fatal, porque que son zarrapastrosos, también para esto. Pero hombre, tú cállate, ¿eh? Pero si Bankia la crea el PSOE. Bankia no existía, existía Caja Madrid. Bankia la crea Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con Zapatero en el poder, metiendo 5 cajas quebradas en una que estaba medio quebrada, que acabó de quebrarla del todo. Pero si Bankia la crea el PSOE. Y estaba en el Consejo Pedro Sánchez, por los clavos de Cristo. El moderador, ni palabra, el moderador estaba en Oceanía. Mariano, lo miraba, ese desprecio que tiene Mariano por la humanidad. Pero no le llames ladrón porque no lo es injusto. Vamos, no es que sea injusto, es que es falso. O sea, una cosa es permitir, favorecer o promover la corrupción. Y otra cosa es robar. Son dos cosas distintas. La corrupción es un mecanismo de poder. Nadie, ningún gobernante en la historia de España ha sido más austero que Franco. Y sin embargo su hermano trincaba. Hombre, nada, al lado de los seres de Andalucía, bueno, eso son minucias. Pero Nicolás Franco tenía el vicio del juego, las señoras y tal, y pues le daban por aquí, le daban por allá. Y el yerno, pues tal vez, una licencia, las motos, repito, al lado de los seres de Andalucía, bueno, que da risa contarlo. Pero Franco, vamos, en 40 años, que podía haber sido el hombre más rico del mundo, no se llevó ni una peseta. ¿Puede acusarse a Franco de que había corrupción en su régimen? Sí, aunque al lado de este era tortas y pan pintado. Pero sí, se le puede acusar porque hubo casos de corrupción que no se persiguieron porque eran personajes del régimen. ¿Se le puede llamar ladrón a Franco? Hombre, no. Hombre, no. Es que no se llevó nada. Mariano es responsable de la corrupción en España, sí. Mariano es culpable de haberse llevado la pasta. No, tú no le puedes llamar ladrón a Mariano porque no lo es. En fin. Pero vamos a contarles cómo fue el numerito y luego ya en la tertulia, aquí cada cual tiene su opinión. Yo creo que va por generaciones. La generación joven que le gusta el espectáculo dicen que ganó Sánchez. En todo caso que perdió Mariano, porque daba pena verlo y tal, hablando desde el siglo XIX. Que yo creo que es una equivocación. Hablaba desde finales del XVII, comienzos del XVIII. Pero salvo 2 o 3 gestos, que es cuando le empezó a temblar el pie a Mariano, que eso fue una cosa, yo no sé para qué tanto moragas, si no le dicen que teniendo esas zancas tan largas hay que meterlas debajo de la mesa. Pues se ponen a moverse y parece que se mueve el Cretáceo. O sea, es que tiene un 54 también de pie, que es una barbaridad. Y claro, cuando le temblaba el pie a Mariano, el síndrome de las piernas inquietas, digo, en lugar de mover el pie, ¿por qué no le das una patada? Y así le alteras al otro. Pero todo esto, repito, en un debate con un moderador, no pasa. Y vamos a ver, usted dice que este señor es un corrupto. ¿Tiene alguna prueba? Porque si no tiene alguna prueba, usted se va de aquí, ¿eh? O sea, que yo voy a casa y yo quiero acostarme tranquilo y que mis hijos me miren en la cara y no me digan, papá, ¿cómo has dejado que este señor acuse falsamente de ladrón al otro? Qué vergüenza, papi, mañana en el colegio se reirán de mí. Es que es así, es que en los países normales es así. Digo normales, los países decentes, democráticos. Pero vamos con el numerito, que ya veremos si al final es lo que quiere Mariano, el único debate que ha querido, que es con este pájaro, porque menudo pájaro es el Sánchez, o no, o realmente han quedado los dos tan mal que al final salen favorecidos Ciudadanos y Podemos. Como nos prohíben también hacer encuestas, hoy, que es el día de hacer la encuesta, de ver qué piensa la gente hoy y mañana, y esto en qué, pues no lo vamos a poder saber, porque nos lo prohíben. Pero vamos con ello.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez volverán a coincidir tras el debate de anoche en el funeral de los policías asesinados en Kabul. Los equipos de campaña analizarán el cara a cara marcado por los insultos que ambos cruzaron cuando tocaba hablar de corrupción. Consciente de que su liderazgo al frente del PSOE puede finalizar el próximo domingo, Sánchez se la jugó desde el primer minuto. Mariano Rajoy solo se defendía cuando Sánchez le acusaba directamente de los casos de corrupción de su partido. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace 2 años. Ahora se presenta para ser presidente del gobierno otros 4 años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente con su voto. Ahora eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. Sí, señor Rajoy. Mire, yo soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. He sido concejal, he sido presidente de la Diputación, he sido vicepresidente de la Xunta, 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y presidente del Gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Usted es joven. Usted va a perder estas elecciones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, mire, señor Rajoy, y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Pues el primero tenía razón en que debía haber dimitido y el otro tiene razón en llamarle ruin, mezquino y miserable, porque lo era. Y porque Mariano no es un ladrón. Que sea una catástrofe para España, lo es, lo ha sido. Y hemos perdido 4 años fundamentales para haber hecho las reformas que España necesita imperiosamente. Pero no es un ladrón. Será un inútil, será un vago, será más malo que la quina. Ha destruido al PP, ha destrozado España, no ha hecho frente al separatismo catalán, como Sánchez menos, claro. No ha hecho frente al separatismo terrorista vasco, Sánchez mucho menos, claro. No ha luchado como es debido contra la crisis económica, Sánchez infinitamente menos. Es que Mariano es horroroso salvo que lo compares con Sánchez. Dice que estuvo Borde, que ganó el debate. Bueno, pero un debate no es un partido de fútbol. Es en quién confías para que lleve tus negocios. En fin, pero la cosa continúa. Rajoy y Sánchez se enzarzaron también en numerosas discusiones a lo largo del debate. El socialista exprimió al máximo el rescate bancario y sacó a relucir el caso Bankia y a Rodrigo Rato. Rajoy le recordaba su pasado. ¿Cómo es posible que una familia ingrese más, gaste menos y estemos más endeudados con los bancos? Pues yo se lo digo, señor Rajoy. Usted en esa ecuación tiene que introducir el ingrediente de Bankia, de Rodrigo Rato. Usted ha hablado aquí de Bankia, pero olvida usted que usted era miembro de la Asamblea General de Bankia, la antigua Caja Madrid, y desde luego nunca dijo ni una sola palabra. Pero nunca dijo ni una sola palabra sobre la gestión de Caja Madrid, nunca. Porque nos opusimos, mentira. Pero Mariano, como es tan vago, no se lo había preparado. Pero si este tío se dio un crédito a sí mismo, siendo de la Asamblea de Bankia. Pero si no le hablo del piso de Mojácar. Pero si es que no se había preparado el debate, va tan sobrado Mariano como le ve al otro, que es un inútil, que no sabe nada, que es un zapatero borde, mal educado, faltón. El zapatero nos ha metido en unos líos horrorosos, pero por lo menos será agradable, simpático. Este no, este es un borde, este es un matón. Y el otro ni se preparó el debate, ¿para qué? Como ya se lo sabe, y cuando se iban calentando y empezaban a salir las cifras, claro, es que Mariano es el que ha hecho las cifras y se las sabe. El otro está en el Parlamento y no se ha enterado de nada. Casi todo lo que dijo Mariano era solo media verdad. Todo lo que dijo Sánchez era mentira. Todas las cifras están mal, todas. O sea, es que no dio ni una. Dice, hombre, ¿alguna? No, ninguna. Yo me he tirado para hacer el ensayo de los años perdidos de Rajoy, estuve una semana para hacer 2 páginas y media sobre el déficit y la deuda. Con la ayuda de Manuel Llamas y de la gente que ha estado trabajando todos los meses durante estos 4 años, viendo cómo el déficit. Me tiré una semana para escribir 2 páginas. Yo tengo bastante facilidad para escribir. Pero los números son sagrados. 2 y 2 son 4. Y si son 5, está mal la suma. Bueno, pues ni suma ni resta. O sea, Sánchez es que ni se había mirado las cifras reales, ni del déficit, ni de la deuda, ni de nada. No sabía nada. Pero nada es nada. Pero es igual, porque ahí van para otra cosa.
un momento sensacional que hasta Mariano, que pasa de todo y que solo lo que le afecta a él personalmente le preocupa, lo que le afecta a su partido, a España y tal, a la cristiandad, es que le da exactamente lo mismo. Y eso se vio claramente ayer. Ahora, no le toques a su honra personal, porque entonces se enfada. Se enfada y te puede ahorcar, ¿eh? Cuidado con Mariano. Solo en eso. A España que le den. Pero entraron en la educación. Bueno, es que el que se carga la educación de tiempos del PP es el PSOE. Pero es que la ley del aborto, pero si está la ley del aborto de Zapatero, que es una porquería, que era mejor la de Felipe González, siendo mala. Bueno, pues se pone a decir que no les dejaba ser madres a las madres, a las pocas que quieren ser madres en España, Mariano Rajoy. Rajoy se aferró a eso y dice, pero eso que ha dicho usted, a ver, explíquelo, ¿cómo yo he impedido que las españolas sean madres? Si es verdad. O sea, ya uno no ve a Mariano consiguiendo que muchas españolas sean madres, pero impidiéndolo todavía menos. Y este fue otro asunto. La educación y los impuestos y la reforma laboral fueron también motivo de discusión entre ambos candidatos, lo mismo que la ley de dependencia y la ley del aborto, que irritaron al presidente del gobierno en un debate en el que los candidatos acababan siempre volviendo a reprocharse la corrupción. Y lo apoyo, no me he puesto nervioso, hombre, no tiene que mirar usted bien, tiene un problema en los ojos y eso le dificulta la visión. No le acepto de ninguna manera que a mí, que llevo 30 años en política, me digo que... Pero lo dice la mayoría de españoles, señor Rajoy. Político, eso lo dice usted, no lo dicen los españoles. Y por tanto, yo mantengo mi acusación. Usted puede mantenerla lo que quiera. Ruin, pero y ha sido usted miserable. Y no se lo acepto, no se lo acepto. No es ejemplar. Pues fíjese señor Rajoy, usted tendría que haber dimitido hace 2 años. Apoyando las operaciones de los seres. ¿Me permite terminar, señor Rajoy? Sí, pero antes le voy a recordar que en los seres hay más de 200 personas imputadas, 8 exconsejeros de la Junta y 2 expresidentes de su partido. Y dirán ustedes, ¿y el moderador? Perdón, es que no he oído. El moderador estaba a punto de descubrir América, digo, el 92. Estaba a punto de descubrir la isla del tesoro. Anda que no se forraron periodistas y periodistas con aquello. Pero vamos a lo concreto y terminamos y nos vamos a la tertulia. O sea, 2 casos de corrupción de ayer. Uno, que lo destapamos nosotros en Libertad Digital. Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid nos persigue, nos injuria, nos insulta y tal. Sí. Pero lo que hizo el marido de Carmena, lo que hicieron Carmena y su marido para no pagar a los trabajadores, en cualquier sitio de España hubiera sido alzamiento de bienes y otros delitos. Porque son multimillonarios y para no pagar a los trabajadores del estudio del arquitecto marido de Carmena, le pasaron los bienes, incluyendo un fincón en el Espinar, un superpiso de lujo, que un duples, triples, que vale 1 millón y no sé cuántos euros. Todo esto, aparte de no declarar 1/3 de otro duples que tienen con Cristina Almeida, dirán ustedes, será triples, será cuádruplex, lo que ustedes quieran, pero no lo declaró, que lo pagó en negro. 120.000 euros en negro, pero ¿de dónde? ¿Ustedes han visto a alguien? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes, que nos oye, para enterarse, pertenece al mundo de Lampa. No es normal. Nuestro auditorio en general es gente muy decente. Pero a lo mejor ustedes han visto en una película a un tío que lleva 120.000 euros en un maletín en metálico. Es rarísimo. La gente hace transferencias, porque vas con un maletín, lo pierden, te roban, se te caen, te atropella un coche y te has quedado sin lo que tienes. Es que ni Montoro va así. Bueno, tal vez Montoro y asociados sí. Y hay otro caso, que es el de ayer, el de Gómez de la Serna, no confundir con el gran Ramón, el genio al que le quiere quitar Carmena a una calle. O sea, ni les paga a sus trabajadores y además les quita las calles a los que lo merecen. No saben ni quién es Ramón Gómez de la Serna. Pero hay un tío que se llama Gómez de la Serna, que es diputado del PP por Segovia. Y le han acusado de corrupción porque tiene un despacho que trafica con influencias, dirán ustedes. Eso es corrupción, sin la menor duda. Pero ustedes saben que eso se aprobó en el Congreso, que los congresistas, los diputados y senadores se han autorizado a sí mismos a tener negocios paralelos. Pues lo criticamos aquí porque criticamos todo. Es que usted siempre parece enfadado y le lleva la contraria. Es que es mi obligación. Para robar ya están otros. Esto es legal. El tío de Segovia, el Gómez de la Serna, no le da la gana irse, aunque le han pillado grabando la pasta y tal y cual. ¿Por qué?
porque es legal, y es legal porque lo aprobaron, entre otros, él. Y aparte porque así está aforado. ¿Qué pasa? ¿Habló alguien del aforamiento? No, padre. ¿Habló alguien de la despolitización de la justicia? No, señor. Tú eres un indecente y usted es un ruin y miserable, pero despolitizar la justicia, que es lo primero para acabar con la corrupción, jamás. El caso es de ayer mismo. Lo iban a tocar. ¿Cómo lo van a tocar? Si tanto Sánchez como Mariano votaron a favor de que los diputados tengan negocios paralelos. El número 2 de la lista del Partido Popular por Segovia, Gómez de la Serna, se niega a dimitir por sus trabajos como comisionista de empresas españolas en el extranjero. A pocas horas del debate entre Rajoy y Sánchez, se difundían en la SER unas grabaciones en las que de la Serna habla con su socio y la secretaria sobre sus problemas con Hacienda y reconoce que le han dado una pasta. Me ha dicho que esto no se sostiene. No, es que me está mirando todo, todo. No me hace caso. Estoy cuestionando todo. Pero ¿qué problema tiene esto? Joder, macho, pues que ¿por qué recibías esas igualas si no hacía trabajo? Por contrato. Joder, mucho tiempo, pero ¿dónde están los informes? ¿Dónde están los trabajos? ¿Dónde están los éxitos? Y, pues a veces van a ser facturas falsas. Y ese sonido de fondo son las olas del mar o son billetes, porque pues en la SER, que como la palean. ¿Y cómo le ha llegado a la SER? Son 3 fuentes de la lucha antiterrorista también los que le han dicho al sucesor de Ferreras o Pastoreras. ¿Le han dado también estos datos? Pues que la Fiscalía Anticorrupción que creó el PSOE para tapar la corrupción del PSOE, que esa es la verdad. Ayer presumía mucho. ¿Cuántos fiscales anticorrupción? Calla, ERE, calla, SOERE, que eres un ERE. Y cuando el ERE va y dice, sí, caso Mercasevilla. ¡Ja! Mercasevilla, o sea, la Junta de Andalucía. Eso decía Mercasevilla y Mercandalucía. Pero lo fundamental es que esto, que apesta, lo oyes y ves que están robando. No sabes cuánto, no sabes en qué, no sabes cómo. Porque además, claro, esta grabación, ¿qué significa? Pues que están dedicados a algo que no parece muy legal. Pero es que curiosamente es legal. Porque lo que debería estar prohibido es que un diputado haga negocios, tenga un bufete al lado de las Cortes, y más de un tercio lo tienen, para traficar con las leyes. Esto está votado por el Parlamento, votado afirmativamente por Rajoy, y permitido por él, y por que ha votado todo lo malo de Zapatero y todo lo malo de Rajoy, y votaría lo malo del Capitán Trueno y de, no sé, los muertos vivientes, lo que le tocara, hasta que llegara su momento. Pero es que ha habido otro caso que destapamos nosotros, que es el de Carmena. Y a lo mejor acaba en los tribunales. Digo a lo mejor, porque ya hubo un juez que decidió que esto de que ahora Maite, tú y yo vamos a suponer que estamos casados. Yo soy rico, pero me he querido engañar a los chinos. Error. Error porque los chinos me han pillado y entonces estoy quebrado. Y no quiero pagar a los trabajadores y quiero conservar ese dinero que tenemos. Entonces te paso todo a tu nombre. Qué casualidad, y justo antes bien, de que ¿no? tengas que pagar la deuda. Exactamente. Y así yo no pago. Y conservamos nuestra fortuna. Bien. Pues va un juez, oye, no te lo creerás, como es amigo tuyo, va y dice que esto no es alzamiento de bienes y se quedan sin cobrar los otros. Mira por dónde han seguido el rastro y ahí están los juzgados. Según El Español, Manuela Carmena y su marido Eduardo Leira están siendo investigados por posibles delitos contra la seguridad social, los derechos de los trabajadores y de insolvencia punible. La causa será investigada en Madrid después de que una juez de Segovia haya enviado a Madrid la causa destapada hace meses por Libertad Digital. Se investiga el traspaso de bienes del esposo a la alcaldesa antes de declararse en concurso de acreedores y dejar sin cobrar a sus empleados. Que se fueron sin cobrar, que siguen sin cobrar, los tenían subempleados como dibujantes cuando eran arquitectos. Esta es la de las Madalenas. Iberia, Sara. Iberia, la aerolínea más puntual del mundo, y esto no lo digo yo, lo dice Flightstat, la consultora líder en información de vuelos, en su ranking mensual, con una operación de más de 14.888 vuelos y el 92,3% en hora. Iberia se ha situado en el pasado mes de noviembre en el primer puesto entre las aerolíneas internacionales. Además, también Iberia Express, la low cost más puntual del mundo. Bueno, ¿y cómo pueden participar los oyentes? Que todos tendrán su opinión sobre lo de ayer. Sí. A ver qué piensan, quién ha ganado. Bueno, pueden llamarnos al 91
914090503, 914090503, escribir en Twitter @eslamanana de FJL o enviarnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. La ganadora del lote de productos Lola que repartimos diariamente fue ayer Lucía San Pedro de Barcelona. Bueno, pues a Lucía le voy a mandar yo también un ejemplar dedicado de los años perdidos de Rajoy, que no sabemos si todavía perderemos algún año más. 1 y medio, más o menos, calculo yo, que va a durar la legislaturita. Vamos a tener una cosita de nada. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.